Semilla número 6. Conecta. Cuando me di cuenta de que no solo estaba hecho para trabajar e intentar hacerlo bien, intenté hacerlo con algo más dedicación también en la iglesia. Servir en la iglesia, servir a otros como iglesia. Conectar con la gente se convirtió en algo fundamental en mi vida. No puedes servir sin conectarte con las personas. Y con quién te conectas, cambiarás las historias de sus vidas, que algún día podrás contar para gloria de Dios. Esto ha sido cierto a lo largo de la historia. Fíjate, por ejemplo, en el hombre que escribió más de un tercio del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Pablo no siempre fue cristiano. Antes de ser seguidor de Jesús, era Saulo, de una ciudad llamada Tarso, un tipo furioso que perseguía y mataba a cristianos. Si no te gustan los fans de Jesús, te hubiera encantado Saulo, pero después de haberles quitado la vida a aquellos que creían que Jesús había resucitado de los muertos, Pablo mismo, como sabemos, se convirtió en uno de ellos y en uno de los mejores. Su transformación fue tan grande, tan radical, tan transformadora, que Saulo incluso cambió el nombre. Inmediatamente quiso contarles a otros acerca de Jesús. El problema era que ningún cristiano confiaba en él, por razones obvias de su pasado. El libro de Hechos lo dice claramente. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. No puedes culpar a los discípulos por su escepticismo. Yo no querría que el tipo que mataba a cristianos el mes pasado dirigiera el estudio bíblico de mi iglesia. ¿Acaso tú sí? Pablo tenía un problema. Carecía de credibilidad ante los otros cristianos. Así que Pablo se acercó a cualquiera que le diera la oportunidad de compartir su nueva pasión y lo que terminó siendo la pasión del resto de su vida. La decisión de Pablo de conectar no solo cambió su historia, cambió la historia. Fíjate, Pablo estaba a un amigo de distancia de alterar el curso de su destino. Y ese amigo era un hombre llamado Bernabé. Tú puedes estar a un amigo de distancia de cambiar tu historia. A través de ese amigo puedes llegar a otros. Hoy vamos a leer sobre el momento en que Bernabé se arriesgó a llevar a Pablo a los apóstoles, que eran los líderes de las personas que Pablo había estado intentando matar en su vida anterior. ¿Qué pasó? El nuevo amigo de Pablo, Bernabé, arriesgó su reputación por Pablo. Y gracias a Bernabé, los otros discípulos le dieron una oportunidad. El resto lo puedes buscar y te invito a hacerlo, te invito a leer la historia de Bernabé y de Pablo. Reitero, puedes estar a un amigo de distancia de cambiar tu historia. Estás a un amigo seguramente de distancia de alguien pasando en este momento por una depresión. Estás a una confesión de distancia de superar alguna adicción. Estás a una conversación de distancia de ponerte en forma. Estás a unos metros de distancia de entender tus dones y convertirte en un mejor líder. Te invito a reflexionar en dos preguntas. ¿Qué necesito hacer para conectar con la gente adecuada? Y en segundo lugar, ¿hay alguien de quien necesite desconectarme? Proverbios 13:20 dice, y lo dejo para que puedas reflexionar: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Que Dios te bendiga.